Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en 3 pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School eForum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica. La odontología es importante para la sociedad porque devuelve sonrisas, y devolver sonrisas es devolver salud, es devolver dignidad y es devolver la alegría para el alma. Contamos con un núcleo académico de primer nivel que está muy comprometido con el proyecto educativo, y esto permite grandes instancias de participación entre los profesores, todos los alumnos y todos los que participan en este equipo. Contamos con equipamiento de vanguardia y con 120 clínicas que están perfectamente equipadas, equipos de rayo y todo lo que un estudiante requiere para poder desarrollarse durante la carrera de odontología. Acá en la Universidad Finisterra me encontré con una comunidad muy abierta que me potenció y me entregó las herramientas para poder enfrentar el problema de salud oral que tiene nuestro país. Es un desafío constante, no solo por el hecho de tener que adquirir conocimientos y herramientas, sino porque aprendemos a ver al paciente como una persona. Bueno, buenos días, colegas. Es para mí un honor ser parte de este eForum de Colten. Antes de iniciar, quisiera agradecerles a todas las personas que han organizado esta instancia, que da la oportunidad de mostrar de alguna manera el pensamiento y la forma en que enfrentamos la terapia endodoncia en nuestra Facultad de Odontología de la Universidad Finisterre y específicamente en el posgrado de la Universidad Mayor. Quisiera presentar al inicio mi equipo con el que trabajamos en este posgrado. A mi derecha está el doctor Andrés Yáñez, detrás mío el doctor Daniel Pino y más hacia la izquierda está el doctor Daniel Ferraro. Conformamos un equipo que, si bien ustedes saben que existen distintas filosofías de endodoncia, nosotros nos orientamos un poco más hacia lo que es los bárbaros apicales. Sin embargo, a los alumnos se les dan las dos posibilidades dentro de su formación y una vez que egresan, evidentemente ellos toman el camino que deseen. Sin embargo, nosotros estamos un poco más orientados a esto. Quiero iniciar esta charla para hablarles sobre los sistemas de níquel titanio mecanizado, específicamente relacionado con las fracturas en el inicio y posteriormente hacer un análisis de las aleaciones. Bueno, para
dar curso a esto rápidamente, ustedes saben que los sistemas de níquel-titanio están formados por distintas características. Tenemos sistemas rotatorios, reciprocantes, distintos tipos de aleaciones, tapers múltiples, tapers fijos desde 0 a 12 y quizás más, etc. La verdad es que los instrumentos de níquel-titanio dan una opción muy grande y cada empresa confirma o da las alternativas para poder funcionar a través de esto. La instrumentación, la preparación químico-mecánica, básicamente se ha hecho mucho más rápida, fácil, perfeccionada, predecible y reproducible sobre todo. Podemos reproducir con cierta certeza las características morfométricas que se dan al instrumentar los canales radiculares, lo cual lleva indudablemente a obtener una obturación mejorada y, por supuesto, si la obturación está mejorada, el postoperatorio está optimizado. Y finalmente podemos decir de que el operador está mucho más relajado, se fatiga menos y, lo que es mejor para el paciente, está menos tiempo en el sillón dental. Cuando se inician las instrumentaciones, los instrumentos de este tipo, se crean muchas expectativas. La verdad que esas expectativas, algunas se cumplen, otras no. Y básicamente lo que yo quisiera tratar hoy día es sobre los esfuerzos y deformaciones que sufren estos instrumentos de níquel-titanio. Todos los instrumentos metálicos básicamente pasan por todo lo que ustedes están viendo: tensión, compresión, cizallado, torsión, flexión y pandeo. Pero básicamente en lo que respecta a los instrumentos de níquel-titanio, a pesar de que pasan por todas las otras situaciones, básicamente los problemas que más nos enfrentamos son de torsión y flexión. Y esta flexión y torsión puede llevar a la fractura o separación de instrumento. Y esto va a tener dos acápites. Uno, las fracturas del instrumento propiamente tal, los factores, y otros factores que van a ser más orientados a cómo lo hace el operador. En cuanto a los instrumentos, podemos decir que tenemos tipos de aleaciones distintos, diseños diferentes, diámetros, cinemáticas que pueden ser rotatorias o de reciprocación, y finalmente el torque que se da en situaciones de rotación propiamente tal. Si miramos la bibliografía, podemos decir de que existe una cantidad enorme de investigaciones respecto a las fracturas. Sin embargo, yo me voy a basar simplemente en uno que es de Parashos, que tiene una fecha del 2004, en el cual dice que después de haber prácticamente tomado una cantidad enorme, sobre 7.000 y tantos instrumentos recolectados de distintos países, Inglaterra, Francia, España, Australia, etc., instrumentos que habían sido, como ven ustedes acá, utilizados previamente y desechados más o menos en la cuarta o quinta utilización, el total de deformaciones que se presentan corresponde como al 17%. ¿Y cuáles son estas deformaciones? Una, que el helicoide se haya perdido, y la otra, que hayan sufrido fractura. Las pérdidas de helicoide básicamente son del 12% y las de fractura son un 5%. Basándonos en eso, podemos decir, gracias a lo que expone Parashos, solamente bajo este artículo, este 5% lo podemos dividir en dos categorías. El 70% son relacionadas a fracturas por fatiga cíclica o fracturas flexurales, y el otro porcentaje, el menor, debido a problemas de torsión. Si miramos una especie de cuadro donde podemos ver distintas investigaciones, ustedes se fijarán que prácticamente la mayoría de ellas están relacionadas con las fracturas de tipo cíclico, la fatiga cíclica, y las que menos están relacionadas con el problema de torsión. La única investigación que habla al contrario es de Satapan, el año 2000, en que culpa más que nada a las de torsión en vez de fatiga cíclica. Así que en realidad, pasando por muchas investigaciones que van del 2003 hasta el 2018, tomando como ejemplo solamente, podemos decir de que prácticamente la mayoría de las fracturas se deben a fatiga cíclica. Es por esto que muchas de las empresas basan más
su preocupación de producir elementos metálicos para hacer el tratamiento de conductos, las instrumentaciones, básicamente preocupándose del aspecto de fatiga cíclica y no tanto de torsión. Como veremos más adelante, básicamente las de torsión están orientadas a manejo del operador más que al instrumento propiamente tal. Si miramos en esta diapositiva, veremos arriba una barra metálica, un alambre o un instrumento de endodoncia que podría ser, el cual es sometido a un movimiento de vaivén. Este tipo de movimiento justamente es lo que puede producir, tal como ven ustedes, ahí se produce una pequeña grieta, este es simplemente un ejemplo, que puede llevar a la fractura. Y esto se llama fatiga cíclica, es decir, los enlaces atómicos de esta barra, de este alambre o de este instrumento de níquel titanio puede producir un cansancio, una fatiga en el tiempo, es decir, cíclica, que desgraciadamente no nos avisa cuándo se va a producir. Veamos un poco más. Por ejemplo, si tenemos en este ejemplo, en el lado derecho, vemos fuerzas compresivas y en el lado izquierdo estamos viendo fuerzas expansivas cuando está girando el instrumento. Esto es lo que hace entonces que el instrumento, al estar girando constantemente en una zona de curva, pueda producirse esta fatiga y esta separación finalmente de los enlaces atómicos que existen. Y siempre, como ven ustedes en la parte superior de ese video, se va a producir con más propiedad en el sector que es más grueso del instrumento. Aquí estamos viendo un video que corresponde a Twisted Files, en que ustedes ven cómo en el sector que corresponde a este sector de la curva hay una compresión y acá debería haber una expansión de los enlaces atómicos y eso va a determinar finalmente de que se produzca una fractura en ese sector específicamente, tal como lo vamos a ver en este momento. Ahí. Entonces, para evitar este tipo de fractura deberíamos tener algunos elementos a consideración. Primero, el ángulo de curvatura y el radio de curvatura. Evidentemente que esto es un poco difícil de hacer, pero basándonos en la radiografía, en la primera radiografía que tenemos, la radiografía previa retroalveolar, o bien a través de una tomografía, un combin, nosotros podríamos más o menos calcular cuál es el ángulo y el radio de curvatura. Simplemente no voy a introducirme en este tema porque nos escaparíamos del asunto principal de esta conferencia, pero si ustedes se fijan, en esta diapositiva tenemos dos situaciones posibles. Un ángulo de curvatura en el sector izquierdo y otro igual en el sector derecho que corresponden a 60 grados. Sin embargo, los radios de curvatura son diferentes. Mientras más pequeño es el ángulo de curvatura, mucha más dificultad tendrá la instrumentación. Es decir, si miramos esto como si fuera una especie de gancho, mientras más curvo es ese ganchito y más pequeño, vamos a tener un radio de curvatura más pequeño, valga la redundancia, y por lo tanto tendremos más posibilidad de fractura. Esto está muy bien desarrollado específicamente por Prouet en un trabajo del 2004, si no me equivoco. El otro factor que es tremendamente importante y que tenemos que considerar porque ya es manejado por nosotros es la permanencia a una misma longitud de trabajo. Si nosotros introducimos un instrumento rotando o reciprocando en un canal curvo y nos mantenemos a esa longitud constantemente, como vimos recién en ese ejemplo de Twisted Files, vamos a tener mucho más posibilidad de que se produzca una fatiga en este sector del instrumento porque va a haber una compresión de los enlaces atómicos y una expansión de estos mismos acá. Y en el tiempo se va a producir esta fatiga. De tal manera que en ese sentido deberíamos tener ciertas precauciones. Cuidado con las curvas muy acentuadas, con curvas bruscas o cuando dos canales radiculares se están bifurcando o están confluyendo en el mismo espacio. Por otro lado, otro tipo de precaución que hay que tener muy presente, si ustedes se acuerdan de este alambre que era movido en este sentido, esos alambres, mientras más grueso es más fácil que se produzca la separación. En cambio, mientras más delgadito, es más difícil.
¿Cómo podemos poner un ejemplo que salga del espectro endodóntico? Muy fácil. Si no tenemos una cizalla, un alicate, algo que pueda cortar un alambre, simplemente muchas veces con las manos movemos este alambre y vamos a tener en un sector una fatiga de los enlaces atómicos. Y eso va a terminar con este alambre separado. Mientras más grueso el alambre, mayor facilidad de hacerlo. Pero si ustedes toman, por ejemplo, una cuerda metálica de guitarra y quieren separarla sin alicate o sin cizalla, pueden moverlas muchas veces y esto no va a ser posible. Va a demorarse mucho más. Esto significa entonces que las limas gruesas son mucho más fáciles de fracturar que las limas delgadas, siempre considerando esta fatiga cíclica o fractura por flexión. El otro aspecto que tenemos que considerar es el sobreuso de lima. Las empresas en general dicen que uno debería usar las limas por un cierto periodo. Por ejemplo, la mayoría de las limas actuales promueven la utilización de una sola vez, evidentemente porque la fatiga cíclica es fatiga en el tiempo y esto va a producir a la larga, ¿no es cierto?, esta separación. Pero hay otras empresas como puede ser Race, por ejemplo, que de alguna manera nos insinúan que podríamos utilizarla varias veces. Race viene con una margarita que tiene distintos pétalos y nosotros podemos ir sacando esas margaritas para que finalmente podamos saber cuántas veces podríamos usarlo. En el sentido común, evidentemente, de que si hemos trabajado en un canal radicular que es muy curvo, muy difícil, evidentemente en vez de sacar una, tenemos que sacar 2 o 3. Pero también tenemos el asunto que nos expone Coltene. Por ejemplo, HyFlex nos da la posibilidad, dada la característica del alambre que se llama Control Memory, de que podamos reutilizar ese instrumento. Reutilizar porque después lo metemos en el autoclave para esterilizarlo y este alambre, esta lima, puede volver a retomar su forma original. Y finalmente, los in-outs largos. Es decir, yo puedo introducir la lima para que funcione dentro del canal y la saco lentamente. Si yo efectúo esto, las zonas donde hay compresión y expansión de enlaces atómicos va a ser de más tiempo. Por lo tanto, es más peligroso. ¿Qué es lo que se sugiere? Que hagamos entonces ingresos y salidas dentro del canal radicular de 1 milímetro por un segundo. Vamos avanzando, como todos conocemos, 3, 4, 5 veces entradas. Posteriormente sacamos el instrumento, limpiamos las helicoides y hacemos lo que corresponde en el interior del canal radicular. Irrigación, patency file, irrigación. Y volvemos a ingresar otras 3 o 4 veces, pero siempre avanzando de a 1 milímetro por segundo, que es lo que más se aconseja. El otro problema de fracturas es el torque. Está relacionado con el torque. Si ustedes miran la figura que está en la parte superior de la diapositiva, ustedes ven que este trozo de alambre, este trozo de metal, y eso equivale a la lima endodóntica, sufre una torsión. Y esa torsión se relaciona muy bien en endodoncia con el taper lock. ¿Qué es taper lock? Introducimos una lima en el interior del canal, el canal se va estrechando, la lima también tiene un taper que cada vez es más pequeño y en algún punto podría trabarse en el interior del canal. Cuando se traba, evidentemente el motor sigue girando, la lima está trabada y esto puede producir al inicio una deformación del instrumento que va a terminar finalmente con la fractura. Yo les decía anteriormente que cuando estábamos hablando de fatiga cíclica, esto no podía ser gobernado o manejado por el profesional, porque es sorpresiva. En cambio acá tendríamos la posibilidad de que si el helicoide se pierde, hay una deformación del instrumento, bueno, perfectamente podríamos decir este instrumento está a punto de fracturarse y dejar de usarlo. Esto no siempre sucede. Torque, ¿qué es? Es una fuerza rotacional y esa fuerza está dada, en nuestro caso, por el motor. Se mide en Newton, la parte de la fuerza que está al lado izquierdo y a la derecha vemos la distancia, que generalmente la distancia está expresada en centímetros, milímetros, etc. Este torque, esta fuerza rotatoria, puede ser manejada en forma manual o en forma automática por el equipo. Y ustedes cuando tienen un equipo como las características como esta, por ejemplo, pueden poner simplemente
en el equipo mismo un sistema X. Creo que aquí dice ProGlider. Cuando colocan este sistema, automáticamente el equipo les va a dar la velocidad y el torque necesario para esa lima. Pero perfectamente podemos trabajar con esa misma lima u otra y nosotros manejar la velocidad o el torque con nuestra preferencia. Bueno, ¿y qué es el torque? Tal como vimos, esta fuerza rotatoria. Cuando el motor inicia este giro, nuestro instrumento gira, evidentemente, empieza a rotar. Pero si esto lo llevamos a un canal radicular, como es el caso que estamos viendo en este gráfico, el instrumento va girando, pero los filos del instrumento empiezan a trabarse, a empezar a cortar. Y por lo tanto, la pared del canal radicular, la pared dentinaria, empieza a ser un torque de resistencia. Y ese torque de resistencia, evidentemente, va a ser mucho mayor en la medida que nosotros vayamos introduciendo el instrumento al interior del canal. Tanto así que finalmente puede llegar al sector superior que estamos viendo en el dibujo y acá trabarse, es decir, tener este taper lock. Y como les decía, si el instrumento sigue rotando gracias a la fuerza del motor, en la punta probablemente podría estar atorado, atrapado y se produciría la fractura. Acá tenemos un ejemplo de un video en que tenemos un instrumento que evidentemente estaría rotando porque está tomado por el contraángulo y acá tenemos la punta del instrumento que está retenida para hacer el experimento. Y ustedes ven cómo al girar este instrumento se empieza a producir acá una deformación del helicoide, lo cual va a terminar posteriormente en la separación o la destrucción de la lima y tener dos segmentos, que evidentemente es muy peligroso porque nos va a dejar el extremo apical de la lima introducido dentro del canal radicular. Esto podemos evidenciarlo, como les decía anteriormente, en esto que estamos viendo acá. Tenemos un instrumento de acero inoxidable o uno del níquel titanio en el cual vemos que se ha deformado. Si nosotros vemos esa deformación, tal como vimos recién en el video, es muy probable que la separación esté próxima a ocurrir. Acá tenemos otros ejemplos y específicamente esta deformación se traduce en que estas grietas, que son producto de la conformación del instrumento cuando se fabrica el instrumento, pueden empezar a expandirse y terminan en una situación como la que estamos viendo acá. Las empresas, cuando producen estos instrumentos de níquel titanio, hacen algunos test, es decir, prueban cuánto resiste el instrumento en estas rotaciones. Y eso lo logran atrapando, por una parte, la punta del instrumento generalmente es 3 milímetros y lo otro es attached o tomado por un contraángulo y se empieza a producir el giro para ver cuántas vueltas podría resistir el instrumento antes de fracturarse. Y lo mismo sucede en qué angulación se va a producir la fractura. Pero además, este torque, esta fuerza rotatoria que hace que el instrumento gire, pero podría atraparse, está relacionada con algo que podemos hacer nosotros, con la presión. Y nuevamente vamos a tener prácticamente lo mismo y quizás nos avise. La presión es la fuerza con la que yo ejerzo sobre una superficie. En el caso del tratamiento de los conductos radiculares, vamos a tener este instrumento que está girando y cuando empieza a girar ya sabemos que se genera un torque de corte del instrumento y también hay un torque de resistencia al canal radicular. La tendencia habitual que tiene el operador es que si no está cortando mucho y no tenemos un avance franco, tendemos a apretar el instrumento, a tratar de avanzar cada vez más. Llegamos a este sector, posteriormente un poco más, después un poco más y finalmente acá podría perfectamente atraparse el instrumento y tener una fractura. Por lo tanto, deberíamos tener algunas precauciones respecto a esto. Primero, pensar las áreas de contacto. Si tenemos un instrumento que prácticamente va a tener tiene un taper y va a tener más o menos el mismo taper que un canal original que no ha sido tocado, es decir, va a tener una gran superficie de contacto, es muy probable que esto se atrape y por lo tanto tengamos fractura. Si se atrapa, nuevamente lo que hace el operador es presionar más. Tenemos fricción,
yo aprieto más para que corte más rápido, para que corte mejor, y aquí tenemos el peligro de fractura. ¿Qué tenemos que hacer? Deberíamos considerar primero, igual que lo que dije anteriormente, los calibres. Si recordamos, en la fractura cíclica, mientras más delgadito el instrumento, mientras más parecido a una cuerda metálica de guitarra, más veces podíamos doblarlo sin que se produjera fractura. Y los gruesos era más fácil separarlo. Acá es al contrario. El instrumento gira, entra rotando con una torque, se atrapa, pero mientras más grueso, mientras más masa tiene, evidentemente resiste más este torque de resistencia que produce el canal radicular, las paredes de canales radiculares. Por lo tanto, aquí es al revés. Si tenemos un instrumento grueso, va a resistir mucho mejor la entrada dentro del canal y el atrapamiento. Y por lo contrario, si tenemos un instrumento delgadito, al contrario del caso de la fatiga cíclica, vamos a tener un instrumento que va a resistir muy poco la rotación. Va a resistir bastante la flexión, pero no tanto la rotación. De tal manera que para preparar el canal radicular previamente, antes de entrar, siempre es necesario efectuar un glide path, es decir, un camino que permita y facilite la entrada de estos instrumentos al interior del canal. No voy a hablar de la técnica de glide path porque ahí también, por razón del tiempo, no voy a entrar. Y finalmente podríamos decir que, tal como se ve en la imagen de arriba, mientras más roce tiene el instrumento en todo lo largo de él, vamos a tener mayor resistencia, vamos a tener mayor atrapamiento. Entonces el ideal es que los instrumentos, gracias a este tremendo taper que tienen los instrumentos de níquel titanio, la mayoría de ellos, trabajen simplemente contactando en un punto donde es mayor la masa y dejar la punta, el extremo del instrumento, que es el más débil, que podría parecerse al instrumento finito que tenemos acá, ese punto quede libre, es decir, no esté contactando a las paredes dentinarias. Y nuevamente volvemos a lo anterior. Primero, entrar y salir más o menos 1 milímetro por segundo, 3, 4, 5 veces, limpiar los filos y volver a mirarlos, etc. En 3, 4, 5 secuencias, como les decía, con una presión suave. Respecto a la presión, yo siempre aconsejo que si es una pieza dentaria mandibular, ojalá sea el peso del contraángulo el que lleve al instrumento al interior. Es decir, nosotros lo único que hacemos es colocar la pieza de mano, el contraángulo, llevando el instrumento al interior del canal y dejar que el instrumento progrese solo mediante el peso del contraángulo. Al revés, si estamos hablando de un diente maxilar, evidentemente no podemos hacer eso por asunto de gravedad. Entonces, aconsejo que hagamos la misma presión que si utilizamos un portaminas. No sé cómo se llama en el resto de Latinoamérica, pero es aquí el lápiz que tiene un trocito de grafito para poder escribir. Si yo lo aprieto mucho, ese trozo de grafito se va a quebrar. Es más o menos el mismo tipo de presión que deberíamos hacer. Ahora, respecto al níquel titanio, como vimos, existen una cantidad, respecto a la elasticidad, existe una cantidad enorme de níquel titanio y de instrumentos que son flexibles o súper elásticos. Pero nosotros nos vamos a quedar simplemente con esto, a pesar de que hubo algunas alternativas en algún momento de la historia endodóntica con titanio-aluminio. Veamos el desarrollo general. Lo importante respecto a esto, y es un poco más complejo, es que existen enlaces atómicos, ¿no es cierto?, entre el níquel y el titanio, y las presiones y cambios térmicos pueden influir en cómo se va a comportar este nitinol, este níquel titanio. Va a alterar las propiedades mecánicas y la disposición de los cristales de este elemento. El nitinol fue descubierto el año 59 por Bühler y Wang, posteriormente en sus trabajos, y lo que se buscaba era encontrar una aleación metálica que fuera resistente a la sal y resistiera a las altas temperaturas, entre otras cosas. ¿Por qué? Desgraciadamente, al igual que muchos inventos, han salido de la guerra. Entonces, lo que quería la Marina de Estados Unidos,
quería una aleación metálica que permitiera construir un misil que saliera de los submarinos, de ahí resistente a la sal, llegara a la estratosfera y después reingresara a la atmósfera y cayera sobre un sector determinado, y por lo tanto tenía que resistir las altas temperaturas. Bueno, el nombre nitinol justamente se debe a lo que estoy mostrando en este momento con el cursor. Básicamente la composición es de níquel y titanio en una proporción de peso más o menos como esta, específicamente las de Estados Unidos. También por asuntos probablemente de espionaje militar, China sacó una aleación que se llama Nitalloy en el año 79 con pequeñas transformaciones, como ven ustedes, en los porcentajes de peso de esta aleación. Además, esta aleación puede ser alterada en distintas cantidades, como veremos pronto, y además pueden estar presentes algunos elementos traza, como oxígeno, carbón, fierro, o bien de adrede cambiar algunas partes de níquel por cobalto. ¿Cómo se hace esto? Bueno, básicamente tenemos un crisol, al igual que cualquier aleación metálica, y este crisol debe tener ciertas características especiales, o es de cobre o es de grafito, y tiene que estar al vacío y puede ser con inducción con arcos eléctricos. Todo esto produce una gran dificultad de producción, lo cual eleva los costos, hace que el maquinado sea mucho más complejo. El crisol tiene que estar en estas condiciones de vacío debido a la gran afinidad que tiene la aleación de níquel-titanio con el carbono que puede estar presente en la atmósfera. Una vez que se ha producido este elemento, esta aleación, que lo tenemos en esta imagen, el trozo metálico es comprimido, es prensado y forjado mediante prensas que después pasan a otro proceso en que hay unas ruedas que están laminando esta barra de níquel-titanio hasta que finalmente se produce una barra, y esa barra es estirada por un lado, pasando a través de unos dados de carburo de tungsteno que producen gran presión, haciendo que la barra original se vaya haciendo cada vez más delgadita hasta que terminamos con un alambre. Pero ahí no termina todavía el alambre que necesitamos nosotros, sino que va a pasar por distintos elementos, como por ejemplo nuevos trefilados, recocidos, que consisten en subir la temperatura, enfriarla lentamente y bajo condiciones específicas, desincrustado, que significa eliminar algunas impurezas, etc. Y que finalmente, después de un gran proceso, como ven ustedes, terminamos en un alambre de nitinol que podría ser útil para nosotros. En todo ese proceso de transformación, desde que estamos en la aleación inicial hasta lo que vamos a utilizar, cristalográficamente, o mejor dicho, a través de la formación de átomos, tenemos dos situaciones importantes. Una que se llama austenita. Esta austenita tiene una forma, como ven ustedes, relativamente cúbica, en que los átomos de níquel y titanio están dispuestos como si fuera un cubo, con sus enlaces atómicos de esta manera. Si esa aleación está a alta temperatura, cuando sale del crisol básicamente, y empezamos a enfriarla, al enfriarla se transforma en una zona que se llama martensita. Es decir, tenemos los mismos átomos, pero los enlaces de ellos empiezan a plegarse, como si fuera un acordeón. Y yo lo grafico más o menos como esto. Si se fijan, la forma macro de esta austenita y la martensita es la misma. Sin embargo, los enlaces interatómicos se han plegado, haciendo que tenga características especiales. Y obviamente, si tenemos esta martensita maclada, podemos subirle la temperatura y vamos a tener austenita nuevamente. En todo este proceso vamos a pasar por distintas etapas. Si de la austenita lo enfriamos, pasamos, después de enfriarlo un poco, a martensita start, desde cuando se inicia el proceso, después a martensita finish, cuando ya tenemos prácticamente la martensita hecha, y si subimos la temperatura, vamos a pasar al revés, martensita finish, martensita start, pero luego vamos a entrar a la zona de la austenita, que se llama austenita start y austenita finish, conformando en realidad un círculo que yo, por hacerlo un poco más fácil de entender, tiene todos los procesos en
en el mismo sentido. De la austenita voy a empezar con el finish, start, después paso a martensita, start, etcétera, etcétera, dando una especie de círculo donde vamos a tener todas las posibilidades de manejo de temperatura. Haciendo una analogía que no tiene nada que ver con la realidad, yo puse aquí a la izquierda una pirita, dando la imagen entonces de una estructura cúbica. La austenita, tal como les mostré anteriormente respecto a los enlaces atómicos y la disposición, tiene una forma de ubicarse como si fuera un cubo, y eso se llama estructura cristalina cúbica, y presenta cierta rigidez. Tiene cierta elasticidad, pero también cierta rigidez. Y si miráramos los enlaces atómicos, correspondería a lo mismo que estamos viendo acá. Si eso lo miramos al microscopio, tiene esa disposición que estamos observando acá. Por otro lado, tenemos la austenita al lado izquierdo. Y si la transformamos en martensita, bajando la temperatura, como les había dicho anteriormente, esta austenita es maclada, es decir, estos enlaces se transforman como si fuera un acordeón. Y esto se llama estructura cristalina monoclínica. De una cúbica pasa a una monoclínica. Y esa monoclínica, como es un acordeón, es fácilmente deformable, como si tuviéramos, como les digo, una especie de acordeón. Tenemos cúbico a un lado y monoclínica al otro lado, y como ven ustedes, las formas de los cristales se alteran un poco, pero sigo siendo de esta manera monoclínica. En este video, si ustedes se fijan, hay una estructura que se llama cristal. Hay un cristal que está en fase austenita a 399 grados aproximadamente, y si le bajamos la temperatura lentamente, tal como lo están viendo ustedes acá, empiezan a formarse las maclas, esta situación en que se transforma como una especie de acordeón, dando una característica absolutamente distinta a la que tenía la austenita rígida, haciendo que ésta pueda ser deformable. De tal manera que si nuevamente miramos la austenita por un lado y la martensita por otro, vamos a ver al microscopio estas dos fases, cómo se distinguen una de otra al mirarlas por microscopio, como decía. Esta fase de transformación puede ser manejada de dos maneras. Una por las temperaturas y otra por la manera en que se trata la aleación misma, con los componentes que tiene la aleación. Y van a dar características tales como superelasticidad, por un lado, superelasticity, que está abreviado en SE, y Shape Memory Effect, o efecto de memoria-forma, que se abrevia como SME. De tal manera que en ambos sistemas vamos a tener fases que están relacionadas con el asunto de temperatura. Y eso, en forma muy resumida, va a hacer que tengamos unos nitinoles que son superelásticos o austeníticos, que cuando lo presionamos se deforman, pero liberamos la presión y vuelven a la forma original, o con Shape Memory Effect, llamados también martensíticos, y que una vez que retiramos la carga mantienen su forma deformada, pero que si lo subimos la temperatura recuperan esta. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una lima, le producimos una carga, deformamos el instrumento, pero una vez que la carga se alivia, la presión de deformación se retira, el instrumento vuelve a su forma original. Eso se llama Stress Induced Martensite, que en el fondo es la superelasticidad como está puesto acá. En este otro cuadro tenemos el aspecto de Shape Memory Effect, en que tenemos un instrumento, producimos una carga, esa carga deforma al instrumento, pero si retiramos esta presión de deformación, se mantiene el elemento deformado. Pero si le subimos la temperatura, nuevamente el instrumento vuelve a su forma original. De tal manera que dentro del aspecto del nitinol, manejando por una parte las temperaturas, podemos tener estas dos características. O tenemos el efecto superelástico o tenemos el efecto de memoria, todo dependiendo de la temperatura a la que estamos trabajando. La otra variación, como les decía, puede ser por la composición química propiamente tal. Aquí vemos en este cuadro dos características. Por ejemplo, tenemos níquel titanio 508. Estos tienen básicamente esta proporción de níquel,
55.8, con una proporción de peso de titanio para completar en el otro. Y acá tenemos entonces lo que llamamos las aleaciones superelásticas. Por otro lado, en verde, tengo destacado aquellas otras que tienen la forma de su comportamiento como memoria de forma, y son la Shape Memory Effect 500 o 495, y que utilizan este otro sistema de deformación. Después de la presión, retiro de la carga, pero cuando se les pone temperatura, vuelven a su forma original. Acá un cuadro de estas dos características en forma resumida. Todo esto ha dado de que el níquel titanio, en el fondo, tenga varias posibilidades de comportamiento y por lo tanto aplicaciones en medicina, como este stent, o pequeños canastillos que sirven para retirar, por ejemplo, cálculos renales, cálculos biliares, o simplemente en elementos del espacio como antenas plegables, etc. En odontología general, la utilización del nitinol empieza en los años 71, cuando Andreasen y Hilleman desarrollan la utilización de estos alambres gracias a estas propiedades que acabamos de mencionar. Y respecto a la endodoncia, Sibyan, Huguet y de Simon, el año 75 simplemente proponen que sería interesante poder hacer a través de la utilización de alambres de ortodoncia, hacer un instrumento endodóntico. En el intertanto siguen las investigaciones, como pueden ver ustedes, haciendo distintas aplicaciones de este níquel titanio. Hasta que en el año 88, Weylia y sus colaboradores le piden a esta empresa dental que se llama Quality Dental que haga limas manuales con estos alambres de níquel titanio. Se hacen unas limas manuales del 15, de diámetro 15, al 2%, y estas se empiezan a utilizar y ellos detectan que tiene mucho mejor flexibilidad y resistencia a la torsión horaria y antihoraria. Bueno, esto no queda aquí, sino que, quería demostrarles que este señor, Derek Heath, es justamente uno de los dueños de este Quality Dental que hizo los primeros instrumentos de endodoncia de níquel titanio gracias a esta iniciativa de Weylia. Pero este señor, que hoy día la empresa se llama DS Dental, desarrolla, una vez que se vio que esto funcionaba muy bien, desarrolla un proceso, una manera de trabajar sobre estos alambres, que es por desgaste mediante un torno, y produce para esta empresa NT Corp los primeros diseños de limas de níquel titanio para ser utilizadas en piezas dentarias. Estos diseños son en realidad diseños de Max Madden y básicamente tienen estas dos formas, se llama Maxim Files, y ustedes ven que acá tenemos una especie de instrumento tipo K con un radial line que mantiene la forma que se llama U-File y que hoy día todavía están presentes con los Profile, los GT y los Lightspeed. Y el otro tipo de instrumentos eran estos que tienen un diseño como una lima Hedstrom que se llaman Sensor Files, con distintos, con diámetros mucho mayores. El año 92, Serin, uno de los primeros investigadores en endodoncia sobre el tema, utiliza con alumnos de él la utilización de limas manuales de níquel titanio. Y dado que ve que estos efectos son bastante positivos en la instrumentación, desarrolla para efectuar la comercialización en el año 92 mismo de estas U-Files y Maxim Files ideadas por Max Madden. Acá hay otra investigación de las iniciales. Como ven ustedes, tenemos preparaciones químico-mecánicas de nitinol y otras de acero inoxidable, y ustedes pueden ver cómo los escalones, los strippings y los zippings son mucho menores cuando se utiliza nitinol. Otra imagen podemos ver aquí, una de la Universidad de Oregon, de estos autores, en el cual se utiliza ultrasonido, limas K, con dos tipos de instrumentación, y finalmente el Nitimatic, que es un sistema de níquel titanio rotatorio, también de NT Corp, y como ven ustedes, los efectos de errores son muchísimo menores gracias a la utilización del níquel titanio. Y aquí parte la famosa primera generación. Hoy día hay varias clasificaciones de los instrumentos de endodónticos de níquel titanio, y una de ellas es por generación. Para mí, generación significa que van por edades. Posteriormente, esta primera generación pasa a una segunda y a una tercera que ya no tienen mucha relación en etapas de edad.
Por lo tanto, a mí no me gusta utilizar este tipo de clasificación. Pero la primera generación básicamente es lo que hemos estado hablando. Max Padden con sus Maxim Files al 2% y otras alternativas. Ben Johnson en el 94 que idea el Profile, a pesar de que Densplay ya tenía previamente el ProTaper. Sin embargo, por algún motivo que desconozco, se lanza primero el Profile. Y posteriormente C.N. Walde con Lightspeed, Max Padden con el Quantec, el K3 y Buchanan con el Greater Taper GT, que es lo que se está utilizando todavía, de la forma que se utiliza todavía. Ahora, para hablar con más propiedad sobre el comportamiento de estos níquel titanio, ya vimos que tenía que ver en cómo se manejaban las temperaturas, cómo se manejaba la composición propiamente tal. También había una manera de cómo manejarlos respecto a los esfuerzos que se les someten. Y estos conceptos son generales para todos los instrumentos, para todas las aleaciones, como estamos viendo, una diapositiva que habíamos visto anteriormente y que tiene relación con los máximos esfuerzos que se relacionan con nuestro aquecer. Los conceptos que tenemos que manejar de alguna manera son estos que están colocados en esta diapositiva. Y podríamos decir, resumidamente, que existe una deformación elástica en la cual cualquier instrumento de acero inoxidable o de otra aleación, cuando es deformado, cuando se le somete a una presión, a una carga, se deforma. Pero a tal grado que si se suelta esta carga de deformación, el instrumento vuelve a su posición original. Es decir, es una alteración sobre la forma, pero que es reversible. Y que vendría a ser graficado un poco con esto que está aquí en la diapositiva. Tenemos enlaces atómicos que si le sometemos a una presión pequeña va a deformarse. Podemos hacer una presión un poco mayor, el esfuerzo va a deformar más. Pero si soltamos, liberamos esto, vamos a tener una vuelta a la forma original, que es más o menos lo que podemos ver en esta imagen cuando se somete a gigapascales esta estructura representada como a modo de ejemplo. Esto lleva a tener un módulo de elasticidad. Cada aleación tiene un módulo de elasticidad definido. Mientras más bajo es el módulo de elasticidad, más flexible va a ser el instrumento y lo más probable que sea más útil para nosotros en la mayoría de nuestras acciones. Vamos a ver después que no todo. Y también podemos definir, gracias a esto, un límite elástico. Es decir, hasta qué punto puede llegar esta elasticidad. Porque pasando este módulo elástico puede producirse una deformación permanente que después va a llevar a fractura. Y eso lo llamamos deformación plástica, que está señalado por esta región. Es decir, si nosotros producimos una deformación en este sentido, vamos aplicando una carga, la soltamos, vuelve a su forma original. Pero si esta carga sigue siendo cada vez más intensa, vamos a producir una deformación plástica que va a mantenerse en el tiempo. Y que está representado por estos enlaces atómicos. Tenemos la forma original, provocamos una presión, esa presión deforma, y si la soltamos podría volver a la forma original. Pero si esta presión aumenta, tenemos ruptura de los enlaces atómicos y volvemos a la forma original. Y esto está representado más o menos por este mismo esquema, donde estamos sometiendo a mayores gigapascales y ustedes ven que se produce una ruptura de los enlaces atómicos, quedando esto definitivamente separado en dos elementos que siempre se mantienen unidos. Y esto, a pesar de es útil para nosotros, tanto en el acero inoxidable como en el níquel titanio, porque si nosotros vemos esta deformación plástica, es decir, que el instrumento no vuelve a su forma original, nos puede servir para dos cosas. Uno, para determinar cuándo un instrumento está deformado y por lo tanto podría fracturarse, o también cuando hacemos una precurvatura en los instrumentos manuales específicamente, para poder ingresar dentro de los canales y poder llegar a las curvaturas, a abordar estas curvaturas. Posteriormente, si hemos pasado por la región elástica, después plástica, y llegamos a un límite de la plasticidad, vamos a tener la fractura finalmente, en que podemos representarlo como lo siguiente. Ya tenemos una deformación plástica en que los enlaces se han definitivamente separado,
Pero si imponemos una nueva deformación plástica con mayor intensidad, es posible entonces que estos enlaces definitivamente queden rotos, queden separados. Y esto, por lo general, en esta fractura que para las aleaciones se llama fractura dúctil, empieza como unas pequeñas escotaduras, pequeñas aberturas en los poros que terminan por separar los instrumentos. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Tenemos una región elástica que es bastante importante, tiene una extensión bastante importante, en la cual el instrumento vuelve a su forma original. Pero si no respetamos esto, va a haber una región plástica. Y si ustedes se fijan, el rango para donde termina esta región plástica, termina con la fractura. Por lo tanto, cuando vemos una lima deformada, la posibilidad de que la fractura se produzca está bastante cercana. El nitinol se escapa un poco de esto porque se sabe que tenemos esta memoria de forma y esta superelasticidad, o sea, la elasticidad es mucho más intensa, permite mucho más flexión o más deformación que lo hace el acero inoxidable. Y cuando hablamos sobre esto podemos pensar, por ejemplo, para hacer una analogía no endodóntica, que los elementos del H2O o del agua son lo mismo. Tenemos una estructura sólida, que es el hielo, a una baja temperatura. Si subimos la temperatura vamos a tener el mismo H2O que va a ser agua, y si subimos más vamos a tener un gas, pero sigue siendo H2O. En cierto sentido, podemos ver de que tenemos tres fases que podríamos equipararlas, evidentemente que es distinto, con las temperaturas a las cuales es sometido el níquel titanio, que va a depender específicamente de cómo va a producirse esto. Ya habíamos visto en un crisol con características de cobre o grafito, con unos porcentajes aproximados, y finalmente, gracias a este manejo de temperatura, habíamos visto que teníamos dos posibilidades: Shape Memory Effect o superelasticidad o superelasticity. La otra posibilidad que habíamos dicho es el nitinol, por ejemplo, que es superelástico, las 508, donde tenemos una proporción de níquel en 55.8 en comparación con el titanio. Esto permite que esa elasticidad que tenía el acero inoxidable u otra aleación sea en este caso mucho más grande, tanto que puede flectarse un instrumento 10 o 30 veces más que lo haría un acero inoxidable. Aquí vemos un instrumento sometido a una carga, como habíamos visto antes, esa carga deforma el instrumento, lo aliviamos y el instrumento vuelve a su posición original. Superelasticidad. Entonces, dentro de un rango de temperatura determinado, nosotros tenemos una aleación que tiene esta forma cúbica, llamada austenita, lo sometemos a carga y cuando lo sometemos a carga se transforma en martensita, pero no la martensita maclada que tenía relación con la temperatura, sino una martensita deformada, en la cual los enlaces atómicos se han desplazado. Si soltamos esto, si lo aliviamos, volvemos a la posición original. Si hacemos una comparación, por ejemplo, de manera entre el alambre de música, como les decía yo anteriormente, es decir, entre una cuerda de guitarra y el acero inoxidable, vamos a ver que para flexionar un alambre de níquel titanio, la fuerza de 45, una lima de níquel titanio de 45, vamos a utilizar una lima de níquel titanio 45 para doblarla, vamos a hacer la misma presión que si utilizáramos una lima de acero inoxidable para doblarla en 25. Trabajos de Serín. Después tenemos otros trabajos en que vemos que las deformaciones plásticas son entre el 1 y el 3% para el alambre de música. En cambio, el níquel titanio puede avanzar, lo que se ha visto en algunos trabajos, hasta un 8%. Es decir, tenemos una elasticidad mucho mayor. Se dice entonces que el acero inoxidable se recupera solamente cuando hay una deformación del 1%, en cambio, cuando estamos hablando de una lima de níquel titanio, la deformación puede alcanzar un 8%. Existen otras maneras, como les decía también, de manejar este nitinol a través de la memoria de forma. Cuando el alambre o la lima está a alta temperatura, vamos a pasar de estas temperaturas que vimos hace un rato,
de austenita, finish, start, martensita start y martensita finish, vamos a ir bajando la temperatura y se va a transformar esto en la martensita maclada, en el acordeón. Esa martensita maclada, a diferencia de la anterior, que tenía súper elasticidad a una misma temperatura, esta maclada nosotros podemos efectuar una presión y esa presión va a deformar a la martensita, va a quedar deformada. Pero si esa martensita le volvemos a subir la temperatura, volvemos a pasar por martensita finish, martensita start, etcétera, etcétera. Si volvemos a subir la temperatura, vamos a volver a la zona de austenita. Es decir, acá vamos a tener un nuevo concepto, una nueva forma de trabajar con estos elementos. Entre medio de la austenita y la martensita maclada existe una fase que se llama fase R, R-phase, y lo mismo ocurre entre la martensita desplazada, con los enlaces desplazados, y al subir la temperatura tenemos una nueva fase R, cuya forma ya deja de ser cúbica o monoclínica para tener una forma rómbica. Y es lo que sucede en un ejemplo acá. Tenemos un instrumento de níquel titanio, le aplicamos una carga, esa carga deforma al instrumento, le retiramos la carga y el instrumento sigue estando deformado. Pero posteriormente, si subimos la temperatura desde martensita, le subimos la temperatura, se transforma en austenita y vuelve a ser rígido, vuelve a tomar su forma original, que es más o menos lo que estamos viendo en este pequeño ejemplo tomado de YouTube, en que ustedes ven un alambre de níquel titanio que tenía una forma de resorte, se deforma, se coloca en agua caliente y al subir la temperatura vuelve a su forma original. Entonces, podríamos definir que existen fases de transformación que son manejados a través del manejo de la temperatura, básicamente. Acá tenemos la martensita, acá la austenita, y todo esto lo podemos ir corriendo a la derecha o la izquierda, es decir, manejos de temperatura, menor temperatura, mayor temperatura, de tal manera que la austenita, por ejemplo, podría estar a nuestra temperatura ambiente o a la temperatura del cuerpo humano, o la martensita esté más baja, etcétera, etcétera. Todo esto se puede manejar mediante presiones y efectos térmicos que la empresa que produce el instrumento va a hacer para nosotros. Ese rango de temperatura, ven ustedes que la martensita se puede correr a temperatura mayor, o todo se puede correr a temperaturas mayores, o puede nuevamente estar utilizándose la fase R, que es la que está destacada en color naranjo. Nuevamente, para confirmar y volver a dejar en claro, la martensita, la superelasticidad y la shape memory están siempre presentes en ambos elementos. Finalmente, existen optimizaciones, es decir, las empresas primero partieron con estos níquel titanio que tenían superelasticidad, pero poco a poco las empresas se dieron cuenta que podían ser modificados. Y entonces empezaron nuevos procesos de fabricación, básicamente, que los estamos viendo acá. Vamos a ver de forma muy somera, a consecuencia de la hora, cómo funcionan esto. El primer níquel titanio, ya lo vimos, era el 508. Posteriormente, esta es otra de las clasificaciones. Tenemos el mismo 508, pero con un electropulido, y así vamos viendo cómo se pasa en procesos térmicos de fracción, procesos térmicos durante la fabricación, como el N-Wire, R-Phase, el Control Memory, o procesos térmicos que se producen después de que se ha hecho el instrumento y tenemos la forma del instrumento. Otra clasificación es esta, que divide a los instrumentos en austenítico o martensítico. Austeníticos ya sabemos que son rígidos y tienen cierta elasticidad, la superelasticidad. Y los martensíticos, que son blandos, cuando los apretamos, lo deformamos, le quitamos la carga, pero siguen deformes, y si lo subimos la temperatura, vuelven a la forma original. Entonces, entre los austeníticos tenemos estos níquel titanios convencionales, con esa proporción aproximada de níquel y titanio, y que soportan hasta un 8% de esfuerzo antes de que queden permanentemente deformados. Como el níquel titanio, como esta aleación es súper elástica,
el instrumento no se puede torcer, no se le puede hacer una torsión para conformar los helicoides, de tal manera que la única forma de hacerlo, de darle la forma adecuada para trabajar, es hacerlo mediante un tallado que se hace a través de un torno. Y lo vemos en estos ejemplos que están acá. Terminando con el prototipo universal, como estamos viendo en esa figura, entre muchos otros ejemplos. Pero a esta empresa, a FKG, el año 99, se le ocurrió mejorar este níquel titanio 508 convencional y ponerle un electropulido de tal manera que todas aquellas alteraciones que se producían en la superficie del níquel titanio, dado que se desgasta con un torno, empiezan a producirse pequeños poros, pequeñas grietas, que pueden terminar en estas fracturas que hablamos al inicio, es decir, fracturas por torsión o por fatiga cíclica. Entonces a ellos se les ocurrió tratar estos instrumentos, una vez que ya están hechos, en forma de tal de dejar la superficie lo más limpia y pulida posible. Y esto significó una mejora en la resistencia a la fatiga cíclica, eficiencia al corte y mayor resistencia a la corrosión, porque evidentemente el hipoclorito o el agua por esterilización, etcétera, no podían meterse entre medio de las grietas. Aquí tenemos, por ejemplo, un trabajo en que utiliza un BioRace en que no se le hizo electropulido y otro BioRace que sí tiene electropulido, y ustedes se fijan que aquí hay una tremenda grieta que si el hipoclorito o la humedad ingresa acá va a producir la fractura fácilmente. En cambio, este que tiene un tratamiento de electropulido, los poros o los elementos que podrían inducir a la fractura tienen una estructura más o menos triangular y por lo tanto es mucho más resistente a esto que estábamos hablando. Este 508, una empresa que se llama Sportwire, el año 2007, idea un nuevo alambre que se llama M-Wire. Y esa patente se la pasa a Dentsply, la cual la hace propia y por supuesto como empresa no la comparte, sino que la hace secreta. Y después de tratamientos a diferentes temperaturas, 3 filados que eran estos estirados que se producen a tensiones específicas entre dados de carburo tungsteno, se logra un instrumento que se llama M-Wire, que tiene mucho mayor flexibilidad y resistencia a esta fatiga cíclica. Junto con esto, los instrumentos pueden tener surcos, ranuras mucho más profundas, por lo tanto, aceptan mayor cantidad de limaña dentinaria cuando se produce el corte. Y podemos decir que estos instrumentos tienen una fase austenítica, aquella que manejábamos con temperatura alta, es decir, está entre 40 y 50 grados. Eso significa que este instrumento, al ser austenítico, debería ser duro, rígido. Pero gracias a este manejo tenemos también fase martensita y fase R a la temperatura corporal. De tal manera que el 508, que era absolutamente rígido y súper elástico, ahora a la temperatura ambiente o a la temperatura corporal no solo tenemos una porción de austenita, sino también fase R y martensita, haciéndolo mucho más flexible. Aquí vemos un esquema donde se ve la diferencia entre el 508 y el M-Wire, como el estrés que induce a la formación de martensita es bastante diferente, recuperando su forma con mucho más facilidad. Instrumentos, hay montones de Dentsply y básicamente podemos decir que tiene 400 más resistencia a la fatiga cíclica, que es lo que intenta este alambre. Y en cuanto a la fatiga torsional se mantiene prácticamente igual que al 508. Aquí tenemos un Profile Vortex, el Recipro que sale del 2010, el Wave One del 2011 y el ProTaper Next del 2013. Después, Cyberon EndoCare utiliza un alambre de 508 que tiene la característica de estar en esta fase que estaba entre austenita y martensita maclada, o entre la martensita deslizada y la austenita, que se llama R-Phase. Esta es una pequeña fase de transformación que le da características de flexibilidad o de deformación a los instrumentos de níquel titanio. Pasan por estos elementos de tratamiento térmico que no me voy a detener en virtud de la hora. Pero al final lo que interesa es que la fase austenita, la fase rígida propiamente tal,
está entre 18 y 25 grados Celsius. Es decir, la temperatura corporal a temperatura corporal es prácticamente austenítico, es decir, es rígido. ¿Por qué la empresa hace esto? Porque resulta, como habíamos visto, que los instrumentos de nitinol tenían que ser tallados por un torno para dejar la forma específica que querían lograr. Al tallarlos quedaban zonas como poros, grietas, cracks, etc. Y una de las soluciones era lo que hizo Race, hacer un electropulido. Pero la otra solución que se le ocurrió a Sagronendo fue hacer con este manejo de temperatura, el instrumento mismo, en vez de ser tallado, era torsionado, de tal manera que queda la forma gracias a torsión. Una vez que tenía la forma torsionada, los helicoides estaban torsionados, se volvía a hacer un manejo térmico y este instrumento pasaba a ser una austenita nuevamente, dando características aparentemente iguales al M-Wire. Otro instrumento, aparte del Twisted File, el nombre viene de Twist, los TF Adaptive, también están que es de origen de Max Padden, en que la única diferencia es que la fase R se hace posterior al tratamiento térmico. Por otro lado, teníamos el gran grupo de los níquel-titanio martensíticos, aquellos que son pseudoplásticos, pseudoelásticos a temperatura ambiente, es decir, eran maclada la martensita, fácilmente deformable, le sacábamos la presión de deformación y se mantenían en esas condiciones. Pero tenían shape memory cuando se volvían a calentar. Estos instrumentos se llaman, el primero que aparece y que realmente es notable, son los Control Memory Wires, que los inventa nuevamente este mismo señor Derek Heath, que hablaba yo de Quality Dental y después DS Dental, que saca este alambre y después lo pasa a una empresa que es Coltin. Y utiliza este alambre 495. Y la gracia que tiene entonces es que la austenita finish, la austenita que es rígida, está a altas temperaturas. Por lo tanto, la martensita está a una temperatura corporal. Y cuando calentamos este alambre, calentamos esta lima en el autoclave, vuelve a su forma original una vez que había sido deformada, en el mismo cuadro que habíamos visto anteriormente. Aquí entonces tenemos, por ejemplo, los HyFlex Control Memory, que pasan a Colten Weldent y que tienen esta acción de corte ideal, con esta capacidad de que cuando se pierde el helicoide, si se calienta el instrumento o lo deformamos, vuelve a su forma original. Eso sí, que cuando este instrumento no recupera su helicoide o no recupera su forma, ya no es momento de repetir su uso. Otra forma de trabajar es el HyFlex EDM. Este HyFlex, aparentemente, yo no lo tengo muy claro, este tratamiento se llama Electric Discharge Machining, de ahí el nombre EDM, en que utiliza el mismo nitinol, este mismo alambre Control Memory, con estas mismas características, pero para tallar, en vez de hacerlo con un torno que produce desgaste, etcétera, etcétera, con los cracks, con los poros, etcétera, acá hay un pulso eléctrico que produce el tallado del instrumento mismo, dando características absolutamente diferentes. Como vemos acá, después del tratamiento tenemos a distintos grados, vamos a tener aquí está cómo se produce la forma de la máquina, cómo se producen las descargas eléctricas en un líquido dieléctrico. Acá tenemos la pieza original y cómo se logra la forma final. Bueno, esto produce entonces, como les decía, un alambre, un instrumento de níquel titanio con todas las características de Control Memory, pero 700 veces más resistente a la fatiga cíclica, es decir, un trabajo óptimo. Tengo entendido, como les estaba diciendo antes y me adelanté, que al menos en Europa, este EDM lo hace una empresa que se llama Neolix. No sé en Estados Unidos si existe alguna empresa tipo EDS que lo haga. Por otro lado, al final tenemos los níquel titanios Gold y azul,
que este se produce con un proceso térmico después de maquinado. Es decir, tenemos un níquel titanio 508 común y corriente. Este níquel titanio se talla y una vez que está tallado se le hace un tratamiento térmico que consiste en que se produzca una capa de óxido sobre la superficie. Si la capa de óxido es pequeñita, va a ser azul. Y como ejemplos tenemos el Profile Vortex Blue o el Reciproc Blue, de las marcas que ustedes están viendo en la diapositiva. O si la capa de óxido es más gruesa, vamos a tener el ProTaper Gold o el Wave One Gold, que son de las marcas que ustedes están viendo, que es Densplay Sirona. Aquí tenemos una imagen en que se muestra el sustrato, o sea, el níquel titanio original 508, donde se ha producido el depósito de un óxido de color azul o de color dorado. Por lo tanto, como ven ustedes, la cantidad de óxido les da todas estas características diferentes al alambre que va a hacer que sea mucho más resistente a la fatiga por flexión. Aquí tenemos el Wave One Gold como ejemplo, se talla primero al 508 y posteriormente se le hace el efecto térmico para que tenga las características de ser martensítico. Como ejemplos tenemos, como les decía, el Wave One Gold, Glider y el normal. Con estas características, como les digo, en virtud del tiempo voy a ir más rápido. El óxido dorado es de mucho mayor espesor y el óxido azul es mucho menor. Y la gracia que la Austenite Finish está en estas condiciones, de tal manera que la martensita va a estar a nivel de nuestra temperatura corporal, dando esas características de flexibilidad que son inigualables. Aquí tenemos otro ejemplo. La única diferencia, diría yo, que es muy importante, es que los control memory, como los que tiene Colten, son capaces de deformarse y volver a su forma original después de liberada la presión y calentado. A diferencia de este Gold y Blue, que evidentemente son martensíticos, se deforman, pero si ustedes lo esterilizan, cosa que la empresa dice que no se debe hacer, pero si lo esterilizaran, no vuelve a su forma original, dando entonces a los control memories de HyFlex siendo mucho mejor en ese sentido que estas limas, que ya están destinadas por la empresa a ser desechables, de un solo uso. Y finalmente, los MaxWire. Los MaxWire, que es una forma de tratar los metales que es realmente interesante. Tenemos primero tenemos una familia que se llama XP. Tenemos XP Shaper, Finisher y Finisher para hacer retratamiento. Y tiene la característica de tener dos fases, martensita y austenita al mismo tiempo. Martensita blanda, deformable a 20 grados Celsius. Y una austenita dura, con superelasticidad a 35 grados Celsius. ¿Cómo trabaja este instrumento? Ustedes le colocan frío, por ejemplo un Endo Ice, y con esa forma estirada, recta, llegan al canal radicular. Está en fase martensita, deformable. Lo hemos deformado con el frío. Entra en el interior del canal radicular y por supuesto el canal está a la temperatura del cuerpo humano y al subir la temperatura toma la forma del instrumento como había sido conformado originalmente. Se transforma en austenítico. Y por lo tanto, cuando empieza a funcionar, produce desgaste o, mejor dicho, libera barros dentinarios, limallas, etc. en forma muy eficiente. Finalmente, creo que para terminar, yo les decía que habían factores del instrumento que podíamos manejar y factores que eran del operador. Del instrumento, hay que tener cuidado si estamos trabajando con instrumentos gruesos, de gran masa, los cuales son poco flexibles, a pesar de la superelasticidad, y que tendrían la posibilidad de que se fracturan por fatiga, por flexión. En cambio, los instrumentos delgados son mucho más resistentes a esta flexión, pero no lo son en cuanto a la torsión. Tenemos los núcleos, que pueden ser pequeños o muy grandes. Mientras más grande un núcleo, mayor resistencia a la torsión, menor resistencia a la fatiga. Distintos tipos de filos, los ángulos y los radios de curvatura
y por supuesto la cantidad de óxido que habíamos visto antes, que le da gran característica. Y los factores de operador, cómo debemos manejar estos instrumentos. El ideal a través de hacer primero un glide path, como en algún minuto lo dije a propósito de las fracturas por torsión, haciendo glide path, haciendo pre-flares, ingresando al interior del canal y haciendo estas patency file, de tal manera que le hagamos un camino previo al instrumento para que este instrumento entre holgado y no se nos atore, no se atrape de alguna manera. Lo mismo que está acá, comparando el atrapamiento que se produce cuando el instrumento está prácticamente ajustado entero al canal radicular y en este que no. Y por supuesto, entrando y saliendo en las proporciones que les había dicho yo, de 1 minuto por segundo en unas 3, 4 o 5 pasadas máximo. Como resumen, primero, el instrumento debe ser manejado con un control de torque, el cual puede ser manual o dado por el sistema si es que el motor lo permite. Tenemos que trabajar con un torque que esté bajo el límite de fractura, que eso está dado por esta máquina que les mostré, que calcula cuánta rotación resiste un instrumento. La rotación debe ser uniforme, es decir, que no tengamos variación de velocidades. Efectuar un glide path previo. Tratar, en lo posible, de utilizar principios de coronos apicales de instrumentación sin presión. El peso del contraángulo si son mandibulares, el peso la presión del grafito si es canales superiores. Canales húmedos. Siempre un motor tiene que trabajar húmedo para que funcione bien. En el caso nuestro, los conductos tienen que estar húmedos para que el metal no tenga roce en exceso, sino que haya una mejor facilidad de producir la limalla dentinaria y que no se produzca un empastamiento de este instrumento. Respetar las especificaciones de la vida útil del instrumento. Con esto, por ejemplo, ya les dije, Colten con sus limas HyFlex permite algunas etapas más hasta que no se pierda el helicoide. Grace también lo produce en la misma situación. En cambio, la mayoría de los otros instrumentos, algunos no lo definen u otros lo definen simplemente como de uso único. Las entradas pasivas, sin gran presión, el reforzamiento siempre lleva a algún deterioro del instrumento. Salidas, algunos son con pincelado, otros no, todo depende de la marca, de cómo se les da la empresa para trabajar. Y entrar y salir siempre con rotación. En la instrumentación manual, nosotros somos los que dirigimos el instrumento y hacemos presiones sobre el canal radicular. En la instrumentación mecanizada, lo único que tenemos que hacer es llevar el instrumento al interior del canal y dejar que ese instrumento funcione solo. Y al retirarlo, quizás hacer una presión lateral como pincelado. Bueno, indudablemente esta ha sido una experiencia muy enriquecedora. Estoy muy contento, es un agrado saber de que hay tantos colegas que están conectados. Es un agrado recibir preguntas, a pesar de que por el tiempo no pudieron ser contestadas todas. Pero la experiencia definitivamente ha sido muy enriquecedora. Se ha dado la oportunidad, ante muchos colegas, de mostrar cómo efectuamos la endodoncia en nuestra Universidad Finisterre y específicamente en el posgrado que tengo el honor de dirigir. Así que yo agradezco sinceramente a la organización de Colten, ECOA en Chile, a la señorita Dayana Castellú, que me contactó por la tremenda experiencia positiva y en el beneficio que en el fondo hemos logrado como universidad estar presente a nivel de Latinoamérica. Les agradezco sinceramente todas las condiciones que se han dado.